Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí en este nuevo vídeo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado haciendo mucho ruido en el mundo del espectáculo turco y que sin duda tiene a muchos de ustedes expectantes. Prepárense porque vamos a desvelar la verdad detrás de las especulaciones, los rumores y sobre todo, el tan esperado momento. Kerem Bürsin confiesa su amor a Hande Erçel. Si han escuchado bien, la noticia que muchos esperaban está aquí. Vamos a desgranar todos los detalles, las declaraciones, los gestos y todo lo que ha llevado a este punto. Sabemos que ustedes, nuestros fieles seguidores, aman estar al tanto de las últimas noticias sobre sus celebridades favoritas, y más aún cuando se trata de una pareja tan querida como Kerem y Hande. Por eso hemos recopilado la información más relevante y la presentamos de una manera que esperamos sea tan emocionante para ustedes como lo es para nosotros compartirla. Pero antes de empezar, y si aún no lo han hecho, les animo de corazón a que le den ese botoncito rojo de suscribirse aquí abajo. Así no se perderán ninguna de nuestras futuras entregas, y nos ayudarán enormemente a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Es un clic que nos da mucha energía. Ahora sí, entremos de lleno en materia. Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que desde hace tiempo están intrínsecamente ligados en la mente de los fans. Su química en pantalla, su amistad fuera de los sets de grabación, y la forma en que siempre se han apoyado mutuamente han alimentado innumerables especulaciones. Pero, ¿cuándo pasó de ser una conexión especial a una confesión de amor? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Durante mucho tiempo ambos actores mantuvieron un perfil bajo en cuanto a su relación personal. Siempre amables, siempre profesionales, pero esquivos ante las preguntas directas sobre si existía algo más que una amistad. Y eso, lejos de apagar la chispa de la curiosidad, la avivó aún más. Cada entrevista, cada aparición pública, cada foto juntos se convertía en objeto de análisis minucioso. Los fans analizaban cada mirada, cada gesto, buscando esa señal inequívoca. Y es que cuando dos personas conectan de una manera tan genuina, es difícil imaginar que solo haya compañerismo. Hemos visto a Kerem Bürsin hablar en varias ocasiones sobre Hande Erçel. Siempre con respeto, con admiración, destacando su talento, su profesionalismo y por supuesto su gran corazón. Él ha sido muy vocal sobre la maravillosa persona que es Hande y esas palabras, aunque no fueran una declaración de amor explícita, resonaban con una profundidad que dejaba entrever mucho más. Recuerdo algunas entrevistas donde se le preguntaba directamente sobre Hande y sus respuestas eran evasivas pero a la vez llenas de afecto. Decía cosas como: Hande es una persona increíble, es muy fácil trabajar con ella, tenemos una conexión especial. Y esa conexión especial se convirtió en el mantra de los seguidores. Por su parte, Hande Erçel también ha sido siempre muy reservada. Ella, de manera similar, ha elogiado a Kerem como profesional y como persona. Hemos visto sus interacciones en redes sociales, esos me gusta y comentarios que, aunque puedan parecer triviales para algunos, para los fans eran verdaderos tesoros, pistas de una relación en crecimiento. La admiración mutua siempre ha sido palpable. Pero, ¿qué ha cambiado? ¿Qué evento o circunstancia ha llevado a que ahora hablemos de una confesión de amor? Bueno, la verdad es que no ha sido un evento aislado, sino más bien una evolución, una acumulación de momentos y declaraciones que han ido construyendo el camino hacia esta revelación. Los medios turcos han sido implacables en su seguimiento, y aunque a veces esto puede ser invasivo, también ha servido para documentar la historia. Lo que parece haber ocurrido es que con el tiempo, y quizás tras haber compartido tantas experiencias juntos, la relación ha madurado. Han pasado de ser compañeros de trabajo a amigos cercanos, y de amigos cercanos, a algo que evidentemente va más allá. No se trata solo de una chispa que se enciende de repente, sino de un fuego que ha ido creciendo lentamente, alimentado por el respeto, la admiración y por supuesto el cariño. Recientes reportajes y filtraciones, que luego han sido confirmadas indirectamente por gestos y declaraciones de ambos, apuntan a que Kerem Bürsin ha sido el primero en dar el paso definitivo para expresar sus sentimientos de una manera más abierta y pública. Se habla de un momento íntimo, quizás en una celebración o en un encuentro privado, donde Kerem, en un arranque de honestidad y valentía, habría pronunciado las palabras que todos esperaban. Aunque no hay un vídeo exacto de esa confesión pública grabada por la prensa, sí que han surgido testimonios y declaraciones posteriores que sugieren que esto ha sucedido. Por ejemplo, en entrevistas recientes, Kerem Bürsin ha sido mucho más abierto a la
de Andercel de una manera que se aleja de la simple amistad. Ha utilizado términos que denotan un sentimiento más profundo, algo que va más allá de la camaradería profesional. En una entrevista reciente se le preguntó sobre su relación con Ande y, en lugar de evadir la pregunta como solía hacer, respondió con una sonrisa y dijo algo así como: Ande es una persona muy importante en mi vida. Hemos compartido mucho, hemos crecido juntos, y mi cariño por ella es inmenso. La admiro profundamente como artista y como mujer. Estas palabras, aunque todavía no sean un te amo rotundo, tienen un peso significativo viniendo de él, y sobre todo, por el contexto en el que se dan. La forma en que lo dijo, la mirada, la entonación, todo apuntaba a que estaba hablando de algo más que una simple apreciación. Y no solo Kerem ha mostrado estos cambios. Andercel, aunque sigue siendo reservada, también ha respondido a estas señales con una dulzura y un afecto que confirman que la conexión es recíproca. Hemos visto fotos de ellos juntos en eventos sociales, no solo como colegas, sino con una cercanía que antes no era tan evidente. Analicemos un poco más el contexto. La serie que los unió, Senkalkam, fue un fenómeno. La química entre Serkan y Eda, interpretados por Kerem y Ander respectivamente, traspasó la pantalla. Los fans se enamoraron de su dinámica, de sus miradas, de sus peleas y reconciliaciones. Y ese amor del público por la pareja en la ficción, inevitablemente se trasladó a la vida real. Era como si los espectadores sintieran que esa conexión en la serie tenía que ser real. Además, hemos sido testigos de cómo ambos han atravesado momentos personales importantes, y en muchos de esos momentos el apoyo mutuo ha sido evidente. Los fans han visto cómo se han defendido el uno al otro en redes sociales, cómo se han defendido mutuamente de las críticas, y cómo han celebrado los éxitos del otro. Esa complicidad es algo que no se construye de la noche a la mañana. La verdad revelada de la que hablamos en el título del vídeo, se refiere a esa confirmación tácita, a esa apertura que ambos han mostrado últimamente. Si bien es cierto que no hay una declaración formal y explícita de te amo grabada en vídeo para todo el mundo, la suma de sus acciones, sus palabras y su comportamiento público ha hecho que la mayoría de sus seguidores den por hecho esta relación amorosa. Pensemos en las etapas. Primero, la admiración profesional. Luego, una amistad sólida. Después, una conexión especial que se notaba en cada interacción. Y ahora estamos en la fase de la confesión de sentimientos, donde las palabras son más directas y el afecto es más evidente. Es fascinante ver cómo la dinámica de las relaciones entre celebridades se desarrolla ante nuestros ojos. Los fans se convierten en detectives, analizando cada detalle, cada rumor, y a menudo acertando. En este caso, la paciencia ha sido recompensada. Aquellos que creían en la posibilidad de una relación entre Kerem y Ande han visto cómo sus esperanzas se han materializado. ¿Qué significa esto para su futuro? Es difícil predecirlo con certeza, pero lo que está claro es que esta relación, sea cual sea su naturaleza exacta en este momento, tiene un gran potencial. Ambos son jóvenes, exitosos y, por lo que parece, profundamente compatibles. El apoyo de sus seguidores es incondicional, y eso siempre es un punto a favor. Hemos visto cómo otras parejas de la industria turca han seguido caminos similares, y muchas de ellas han prosperado. La clave está en la comunicación, el respeto y, por supuesto, el amor. Y todo indica que Kerem y Ande tienen estos ingredientes en abundancia. El título Kerem Bürsin confiesa su amor a Andercel, la verdad revelada, encapsula perfectamente esta etapa. La confesión no ha sido un acto de desesperación o una reacción impulsiva, sino más bien el resultado de una conexión genuina que ha florecido con el tiempo. La verdad revelada es esa comprensión colectiva, esa confirmación de lo que muchos ya sospechaban y esperaban. Es importante recordar que, si bien la atención mediática puede ser intensa, al final del día, se trata de dos personas que están construyendo una relación. Su privacidad es valiosa, y es justo que tengan espacio para explorar sus sentimientos sin la presión constante de los flashes y los micrófonos. Sin embargo, su disposición a ser un poco más abiertos ha sido un regalo para sus fans, quienes se alegran sinceramente de verlos felices. En resumen, lo que hemos desvelado hoy es que la conexión entre Kerem Bürsin y Andercel ha trascendido la amistad para convertirse en algo más profundo. Kerem, con sus recientes declaraciones y su lenguaje corporal, ha expresado un amor y una admiración que van más allá de lo profesional. Ande, a su vez, ha respondido con gestos y actitudes que confirman la reciprocidad de estos sentimientos.
La verdad revelada es esa confirmación de que lo que muchos fans intuían, ahora parece ser hermosa realidad. La química que vimos en pantalla ha encontrado su eco en la vida real, y eso, para los seguidores de esta carismática pareja, es una noticia fantástica. Así que, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis, y que la información les haya parecido interesante y entretenida. Ha sido un placer desgranar esta noticia tan esperada junto a ustedes. Antes de despedirnos, me gustaría agradecerles enormemente por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir adelante y a traerles siempre el mejor contenido. Y ahora a la parte más importante. Me encantaría leer sus opiniones en la sección de comentarios. ¿Qué piensan ustedes sobre esta noticia? ¿Creían que Kerem y Yande tenían una relación? ¿Qué les parece su dinámica como pareja? Compartan conmigo todo lo que quieran, sus comentarios son muy valiosos para nosotros y crean una comunidad increíble. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Ese pequeño gesto ayuda muchísimo a que el algoritmo de YouTube nos muestre a más personas. También si conocen a alguien que sea fan de Kerem Bürsin o Hande Erçel, compártanlo con ellos. Seguro que les encantará estar al tanto de esta noticia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les invito una vez más a suscribirse a nuestro canal. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita de notificaciones para no perderse nada, y formen parte de esta familia. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.